Bueno, buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a hablar acerca de coma. Bueno, una breve introducción, definiendo un poco algunos conceptos importantes. Lo primero que hay que reconocer es el concepto de conciencia, ¿no? En realidad, la conciencia está en relación, pues, al conocimiento de uno mismo y del entorno que lo rodea. Muchas veces la conciencia debe ser evaluada en sus dos parámetros, que son el contenido de la conciencia y el nivel de la conciencia. Cuando hablamos de contenido de la conciencia, este está relacionado ¿a qué? A todas las funciones mentales superiores, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con lenguaje, memoria, abstracción, juicio, está dentro de lo que vendría a ser contenido de la conciencia. En cambio, cuando nosotros evaluamos el nivel, eso vendría a ser pues el estado de vigilia del paciente y va a estar en relación también a algunas estructuras que vamos a ir viendo. Entonces, vamos a ver que cuando uno dice que una persona está consciente, quiere decir pues que la persona está atenta, que es una persona pensante y sobre todo capaz de decidir, ¿no? Está involucrado dentro del concepto de la conciencia. Ahora, tanto el nivel como el contenido van a tener distintos elementos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, algunos pacientes que pueden estar despiertos y muchas veces también a la vez conscientes, ¿no? Como aquel que está exponiendo algún determinado tema. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, a un paciente que no está despierto ni consciente, como en el estado de coma, o aquel que está despierto pero no consciente, como sucede en el estado vegetativo, ¿ya? ¿Cuál es la base anatómica? La base anatómica del contenido de la conciencia está más en relación a los procesos corticales. Todo lo que tenga que ver con la corteza, la neocorteza, o sea, todos los procesos cerebrales que se llevan a cabo en la neocorteza. Cuando hablamos del nivel, esto está más en relación a una estructura que se encuentra a nivel del medial del tronco del encéfalo, ¿no? Que vendría a ser el SARA, el sistema reticular activador ascendente, y que está constituido pues por múltiples núcleos, ¿no? Aquí en esta lámina podemos observar, no sé si me siguen con el puntero, la formación reticular, ¿no? Que forma parte de lo que vendría a ser el SARA, que está justo en la línea media, tanto de mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Esta estructura es el centro de relevo de toda la información sensitivo-sensorial. Es por eso que toda la información de entrada nos mantiene despiertos. Ustedes están despiertos ahora, ¿por qué? Porque están sintiendo qué cosa, el frío, el calor, están sintiendo, por ejemplo, el hecho de que les caiga una corriente de aire, o por ejemplo, el hecho de estar de repente con un caramelo, con algún tipo de comida, o estar bebiendo algún líquido refrescante, ¿no? Todo eso los mantiene despiertos porque toda esa información pasa por aquí. De la misma manera, otras estructuras que nos mantienen despiertos están aquí en el piso del cuarto ventrículo, como vendría a ser el locus ceruleus. El locus ceruleus es una estructura que va a formar la mayor parte de la noradrenalina de todo el sistema nervioso. Esa noradrenalina también nos permite estar vigiles. Otra estructura importante para lo que vendría a ser el estado del despierto, aparte de las que ya hemos mencionado, es los núcleos reticulares del tálamo. El tálamo como estructura, ¿ya? De relevo de toda la información somática y sensorial, nos va a permitir también estar despiertos, pero en relación a una estructura que son los núcleos reticulares del tálamo. Estos núcleos reticulares del tálamo tienen que estar intactos, ambos, para poder estar despiertos. Cuando tú tienes el daño de un solo tálamo, todavía puedes estar despierto porque el otro suple esta función. Pero si los dos se comprometen, como puede suceder en algunas alteraciones, como en los infartos de arteria de Percherón, en el cual la arteria que irriga ambos tálamos sale de un solo tronco y al obstruirse, ¿no? Genera un infarto bilateral bitalámico, eso puede generar que el paciente no despierte, ¿no? El locus ceruleus, como les mencionaba, que va a producir la gran cantidad de noradrenalina, y los núcleos del RAFE que forman parte del SARA, ¿no? Que son serotoninérgicos. Ahora, para que ocurra alteración de la conciencia, necesariamente tiene que haber, pues, una disfunción hemisférica, bilateral. O sea, ambos hemisferios deben estar dañados por algo. Lo más frecuente ante un paciente con alteración de la conciencia es, pues, que tenga una alteración metabólica, ¿ya? Que tenga de repente algún proceso toxicológico de por medio. No pensar que un paciente con alteración de la conciencia tiene un infarto, pues, ¿no? Por eso acá lo pongo, no infartos. Es algo que hay que ir sacando de nuestra cabecita, ¿no? Muy diferente si encontramos un daño del SARA.
el SARA, hacer una estructura que se encuentra a nivel pues, del tronco encefálico, sí puede sufrir alguna alteración por un infarto, ya que existen arterias muy pequeñísimas que van a irrigar pues, estas estructuras. De la misma manera, también las hemorragias pueden comprometer esta estructura, ¿no? del SARA y haciendo que el paciente no despierte. De la misma manera, también puede estar comprometido en estos pacientes gracias a tumores o también por la presencia de alguna hemorragia que puede estar comprometiendo al paciente y el paciente no va a despertar por esta estructura. Aquí en esta lámina ustedes pueden observar que existen algunos desórdenes de la conciencia, como por ejemplo aquí está detallado los que vamos a ir viendo, como una que es el coma, que vamos a hablar ¿no? un poquito más a profundidad, pero vamos a mencionar algunos otros trastornos de la conciencia, como por ejemplo el estado vegetativo persistente, el estado de mínima conciencia, el delirio, ¿no? O también algunos otros que pueden simularlo, como los trastornos psicogénicos, o también, por ejemplo, infartos de la parte anterior de la protuberancia que pueden ocasionar lock-in. Muy bien, estábamos hablando de la definición de coma, ¿ya? Es, como les mencionaba, pues va a haber una afectación probablemente de esta estructura que es el SARA, ¿ya? Ahora, dentro de la definición de coma vemos pues que está en relación a la ausencia de respuestas, ¿no? ante estímulos. El paciente no está consciente de sí mismo ni tampoco del entorno. Generalmente para hablar de coma, ¿no? Este pues debe tener una duración mayor a 1 hora, que lo va a de alguna forma diferenciar de otras anomalías, como por ejemplo el síncope, como por ejemplo una confusión. Cuando hablamos de coma, hablamos que probablemente todas estas estructuras, sobre todo el SARA, va a estar comprometido, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué alteraciones, pues, que involucren de alguna forma estructuras encefálicas, ¿no? Pueden provocar coma, ¿no? ¿En qué sentido? Como por ejemplo, a nivel estructural, morfológico, ¿sí? Lesiones del tallo, ¿ya? Ya sean, pues, primarias o secundarias o compresivas, ¿no? O alguna alteración de alguna forma que involucre ambos hemisferios, ¿no? Que puede producir coma, por ejemplo, en una hipoglicemia, ¿no? Vemos que también la parte metabólica va a ser muy importante, porque esto de alguna forma va a suprimir la actividad neuronal. Por eso que hay que tener siempre en consideración las intoxicaciones, sobre todo la principal causa de alteración de la conciencia metabólica, pues es la hipoglicemia, así que tener mucho cuidado. Las lesiones estructurales, ¿no? Pueden ir desde masas, ¿no? Tumores, abscesos, infartos extensos, hemorragias, sobre todo la subaracnoidea o alguna hemorragia intracraneal. Las lesiones generalmente que son masas, ¿no? ¿Por qué causan coma? Causan coma por la compresión que van a producir en estructuras que se encuentran por debajo del tálamo, sobre todo a nivel mesencefálico o a nivel del SARA, ¿no? Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver un hematoma, ¿ya? En este caso, este hematoma va a estar comprimiendo prácticamente, miren cómo desplaza la línea media y comprime las estructuras hacia el puente. Justo aquí ustedes pueden observar el puente, ¿ya? Está comprimido, ¿no? Y probablemente también se compriman las estructuras que se encuentran en él. Y es por eso que el paciente puede tener alteración del nivel de la conciencia. Las masas, ¿no? Las masas en general también pueden producir compresión. Si ustedes observan en la imagen, aquí tenemos el mesencéfalo y este mesencéfalo prácticamente no se notan las cisternas perimesencefálicas. ¿Por qué? Porque todo está comprimido, ¿no? Por el efecto de masa que van a producir, ya sea pues los tumores o algunos infartos extensos, ¿no? Aquí también podemos ver, ¿no? Otro efecto de masa generado por un hematoma epidural, ¿no? Ven cómo esto va a producir desplazamiento de línea media y también la herniación de algunas estructuras. Los tumores, ¿no? Ya sean, por ejemplo, algunos de etiología neoplásica o también algunos que tengan una etiología infecciosa, ¿no? Como por ejemplo algún absceso, algún granuloma, ¿no? Puede producir también efecto de masa, desplazamiento de línea media y comprensión de las estructuras que se encuentran pues justo a nivel subtalámico. Aquí también pueden ver un infarto de arteria cerebral media, división inferior, división M1, el cual también es grande, compromete gran cantidad de parénquima cerebral y como este parénquima cerebral no tiene dónde pues compensar,
entonces se altera lo que vendría a ser pues todas las estructuras, ¿no? Y hay desplazamiento de la línea media y compresión de las estructuras pues hacia el puente. Otras masas, ¿no? Como pueden ver ahí, ¿no? No solo sean infecciosas, sino también primarias, ¿no? Ya sea un glioblastoma, ya sea un oligodendroglioma, puede producir, ¿no? Alteración de la conciencia, ¿no? Y puede llevar al coma al paciente por efecto de masa. Ahora, también lesiones que involucren al tálamo, ¿no? En el cual va a existir un daño, pues, más directo sobre estas estructuras. Esto podría estar relacionado también, pues, a alteraciones de los vasos, sobre todo de la arteria basilar, ¿no? Que eso se ve mucho en los infartos o también las hemorragias de tronco encefálico. En algunos casos también se pueden ver asociadas a algunos traumatismos, ¿no? Como por ejemplo ahí, ¿no? Ustedes pueden observar esta primera línea de imágenes, ¿sí? Es la secuencia de difusión. La de abajo es la secuencia del mapa ADC, ¿no? O también llamado, pues, la gradiente, ¿no? Y abajo ustedes pueden ver una secuencia en T2. Acá las flechitas le señalan, ¿no? Siempre que nosotros nos enfrentemos a un infarto agudo, ¿ya? En difusión, ¿ya? En difusión, vamos a verlo de esta manera. La lesión restringe difusión. ¿Ven que es bien blanquita? Es bien hiperintensa, ¿ya? Eso quiere decir que restringe difusión, eso quiere decir que es agudo. Y la misma correspondencia en el mapa ADC, ¿ya? Lo que vamos a encontrar, esa lesión que se veía en difusión blanca, en el mapa ADC se va a ver negra, ¿no? Esta, digamos, esta asociación se da sobre todo en los infartos agudos, ¿no? De la misma manera también lo podemos observar, la misma lesión que se puede ver de repente en el T2 como un edema, ¿no? El edema se ve blanco en T2. Otras lesiones que pueden también comprometer al SARA, no solo los infartos como lo que acabamos de ver, sino también pues lesiones sangrantes, ¿no? Hemorragias, asociadas pues en algunos casos a hipertensión o en algunos casos a algún tipo de malformación que puedan tener a ese nivel. ¿Qué malformaciones pueden sangrar? Las malformaciones arteriovenosas o también, por ejemplo, las malformaciones asociadas pues a angiomas venosos o también a cavernomas. Aquí podemos observar, ¿no? Que existe también un compromiso bitalámico, ¿ven? Hay sangre a ese nivel que compromete ambos tálamos y por eso puede generar alteración de la conciencia. En esta otra lámina podemos observar pacientes que han tenido un infarto de ambos tálamos, ¿no? Eso es un infarto bitalámico. Como les mencioné en un principio, estos infartos bitalámicos que comprometen ambos núcleos reticulares del tálamo pueden causar también que el paciente no despierte, ¿ya? Y esto, sobre todo, se ve en un síndrome, el síndrome de la arteria de Percherón. Esto también va a ser muy importante, ¿no? Recordarlo por lo mismo que puede ocurrir en un paciente con algún tipo de stroke, ¿no? Con algún tipo de infarto y el cual pues tenga un compromiso marcado del nivel de la conciencia. También algunas otras lesiones, ¿no? Que pueden producir compromiso, ¿no? Ya sea por compromiso vascular o también traumático, ¿no? En algunos pacientes puede ocurrir lo que se denomina el síndrome de top de la basilar, en el cual un trombo, ¿no? Llega hacia la basilar, hacia prácticamente es el último segmento de la arteria basilar, y el trombo se rompe, se lisa y compromete ambos hemisferios cerebelosos, compromete ambos lóbulos occipitales, compromete ambos tálamos, compromete las estructuras de la línea media, como pueden observar aquí, ¿no? Aquí observamos en esta tomografía el compromiso bilateral de los cerebelos, ¿no? De la parte de la irrigación de la arteria cerebral posterior y también estructuras de la línea media del tronco encefálico. Entonces, dentro de la fisiopatología del coma, siempre tener en consideración esto, ¿no? Lesiones bilaterales amplias que comprometen la corteza cerebral, ¿no? Ya sea traumatismos, infartos, encefalitis, hipoxias, ¿no? Alteraciones metabólicas, ¿no? Ahí, por ejemplo, está señalado en un paciente que ha tenido lesión bilateral a causa de un accidente de tránsito, ¿no? Los accidentes de tránsito, en los cuales hay mecanismos de aceleración y desaceleración, pueden ocasionar lo que se denomina lesión axonal difusa.
esta lesión axonal difusa, ¿no? Se ve ahí en estos puntitos que están señalados en la imagen, ¿no? Esa es una secuencia de T1, ¿no? Coronal, donde podemos observar estos microsangrados que se ven y que son indicativos en este paciente que ha sufrido pues una lesión axonal difusa. O algunas lesiones bilaterales, un poquito de repente menos frecuentes, perdón, en los cuales pues se pueden observar lesiones bilaterales, ¿no? Se observa con contenido, pues probablemente sangrados, ¿no? Algunas lesiones que son estructurales de repente pueden ser reversibles y que pueden estar relacionados a coma, ¿no? Como por ejemplo, ya lo habíamos mencionado, algunos tumores o los sangrados, ¿no? Que a veces pueden recibir tratamiento oportuno, ¿no? Tratamiento que les dan mediante cirugía, de repente drenando pues estos hematomas. O también, por ejemplo, algunos pacientes con hidrocefalia, ¿no? Ya sea por procesos infecciosos o por alguna tumoración, ¿no? En el cual al paciente se le pone un dren, ¿no? Y el paciente mejora muchas veces. De la misma manera, infecciones o lo que se ve en neurología y que a veces es un poquito difícil de diagnosticar, que es pues el estatus epiléptico no convulsivo, ¿no? O sea que el paciente que llega a hospitalización y de la noche a la mañana pues hay alteración brusca de la conciencia, estando estable todos sus parámetros, ¿no? Ya sea metabólicos, ¿no? Electrolíticos, pero el paciente no despierta, ¿no? Y por ahí que tenía una lesión estructural que lo puede predisponer a epilepsia, entonces probablemente estamos frente a un estatus epiléptico no convulsivo. Algunas lesiones metabólicas, ¿no? Ya sabemos, la hipoglicemia, hiponatremia sobre todo, o también aquellos pacientes con alteraciones del tiroides que sufren lo que se denomina la tormenta tiroidea, ¿no? El coma mixedematoso, o aquellos, por ejemplo, que tienen déficit de vitaminas, ¿no? Sobre todo la vitamina B1, que puede cursar, pues, en aquellos pacientes gestantes o aquellos, pues, que consumen alcohol, ¿no? Los alcohólicos crónicos. Algunas otras, ¿no? La intoxicación. Una que estuvo de moda, ¿no? No sé si recordarán hace unos años que varias personas por consumir un trago que tenía pues alto contenido en metanol empezaron a hacer alteración de la conciencia. Cuando uno consume pues digamos, alcoholes, ¿no? Como el metanol, podemos ocasionar daño, ¿no? Daño sobre todo a nivel subcortical y a nivel de los núcleos pues basales también, ¿no? Son los más sensibles, así como el tálamo, a tener pues daño por estos tóxicos, ¿no? Va a ser muy importante la evaluación clínica y en eso tiene que ver mucho la historia clínica que ustedes puedan elaborar. También tiene mucho que ver pues el hecho de si te enfrentas a un paciente que de manera súbita presenta alteración de la conciencia o de manera progresiva, ¿no? No es lo mismo enfrentarse a un paciente agudo que a un paciente subagudo o crónico. También el antecedente de medicación, ¿no? De repente el paciente tiene alteración de la conciencia por haber consumido algún fármaco, ¿no? De repente es un paciente psiquiátrico, o si la alteración de la conciencia está asociado de repente a fiebre o al uso de antibióticos, ¿no? Eso es muy importante. Se utilizan algunas reglas, ¿no? Cuando hay alteración de la conciencia, ¿ya? Pero no se debe dejar de lado la exploración física en estos casos, ¿no? Algunas de las escalas que se puede utilizar, ¿no? Dependiendo también de la situación, la escala de Coma de Glasgow o la escala Ford que se usa pues en el ámbito de UCI. Creo que la mayoría de ustedes en algún momento ha usado la escala de Coma de Glasgow, pero tengan en consideración que lo único espontáneo en la escala de Coma de Glasgow va a ser la apertura ocular. Todo lo demás está en relación a si el paciente obedece órdenes, ¿no? O si el paciente está orientado, ¿no? Ya no hay nada espontáneo, ojo. No se equivoquen al valorar esta escala. En la escala Ford, aparte pues de la respuesta ocular, respuesta motora, también entran a tallar los reflejos del tallo cerebral, ¿no? Como por ejemplo reflejo pupilar, ¿no? Ver cómo están las pupilas o el reflejo corneal, ¿no? O si tiene pues el reflejo tusígeno. También tiene mucho que ver la respiración o el patrón respiratorio, ¿no? Y eso también está en relación a cómo el paciente pues está en relación al ventilador, ¿no? Si respira o no, dependiente del ventilador
o si tiene algún patrón respiratorio típico, ¿no? Como por ejemplo, patrón respiratorio irregular o una respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Sin intubación, ¿no? En el examen general va a ser muy importante la inspección, ya que algunos signos de trauma, ¿no? Como el signo de Battle o el ojos de mapache, nos llevan o nos orientan a que ha habido de repente, si es un signo de Battle, compromiso de lo que vendría a ser el peñasco, o si es un signo de ojos de mapache, compromiso del piso anterior, ¿no? Como lo pueden observar aquí. También es importante la temperatura, porque algunos fármacos o algunos tóxicos pueden causar hipotermia, como el consumo de alcohol o barbitúricos, o hipertermia, ¿no? Sobre todo en consumo de cocaína. En el examen general, ver siempre la piel, ¿no? Ya que una piel seca nos hace pensar de repente que estamos frente al consumo de algún anticolinérgico, o el aliento, ¿no? El aliento típico de afrutado en la cetoacidosis, o por ejemplo, el olor, pues, a ajos, ¿no? En los órganos, en la intoxicación por órganos fosforados, que es lo más típico que pueden ver, ¿no? También es importante ver las pupilas, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos estar, pues, ante distintas lesiones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una pupila a nivel, pues, dañada a nivel, perdón, una pupila que no reacciona, ¿ya? ¿No? Ante la luz o que está, pues, netamente midriática, ¿ya? Puedo pensar que de repente esté la lesión, pues, a nivel mesencefálico. ¿Ya? Eso generalmente puede suceder ante algún tipo de infarto o de repente ante alguna herniación, ¿no? Prominente. Si son pequeñas y puntiformes es porque está dañada la vía simpática, pues, ¿no? Y está primando la actividad parasimpática y eso generalmente lo producen lesiones protuberanciales, ¿sí? O alguna que altere, pues, la vía simpática a nivel hipotalámico, ¿no? Los opioides también pueden producir pupilas puntiformes. Midiáticas y reactivas, ya les decía, ¿no? A nivel mesencefálico, ¿no? O en algunos casos pueden estar pobremente reactivas. Generalmente esto hay que ver, pues la lesión puede ocurrir en la vía aferente o en la vía deferente, ¿no? Para eso hay que evaluar tanto la respuesta directa como el reflejo consensual. Y si es solo de un lado, ¿no? Generalmente siempre va a ser por compresión del tercer par, ¿no? Por eso que la anisocoria es muy importante identificarla en un paciente de repente con antecedente de traumatismo, ¿sí? Porque podemos estar frente a una herniación inminente, ¿no? Y es un cuadrito para resumir los diferentes tipos de pupilas, ¿no? Que podemos encontrar. Ahora, también es importante ver hacia dónde va la mirada, ¿no? ¿Por qué? Porque una desviación de la mirada también me puede indicar alguna alteración, ¿no? Generalmente, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos una alteración cortical, ¿no? Por ejemplo, aquí la flecha que está señalando la alteración, ¿no? Cortical, ¿qué es lo que genera? Por ejemplo, aquí, ¿no? Que el paciente mire la lesión. ¿Por qué pasa que ante una lesión derecha, en este caso, el paciente tiene desviación tónica de la mirada hacia la derecha? Pasa porque, miren, normalmente el hemisferio derecho, ¿qué es lo que hace? Lleva la mirada hacia el lado izquierdo y el área 8 del hemisferio izquierdo lleva la mirada hacia la derecha. Eso pasa. Entonces, si yo tengo dañado el área 8 del lado derecho, ya no hay quien mande la mirada hacia la izquierda y por lo tanto la mirada solo va a estar predominante hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el otro está sano. No, el único que está actuando, ¿no? Y eso es lo que ocasiona que el paciente eh, tenga desviación de la mirada, ¿ya? Los óculos cefálicos, ¿no? Antes de realizar la maniobra de óculos cefálicos, nosotros tenemos que cerciorarnos de que no exista ningún daño cervical, ¿ya? Para poder realizar esta maniobra. Generalmente los ojos se van a mover en dirección opuesta a la cabeza, ¿ya? ¿Por qué? Porque fijamos un punto del espacio, ¿no? Eso es lo que se conoce como los ojos de muñeca. Se hacen tanto para la mirada horizontal como para la mirada vertical. Si hay una lesión, los ojos se van a mover junto con la cabeza, ¿ya? Eso es lo que va a suceder. Y aquí en esta lámina se puede observar la integración que ocurre para que se dé el reflejo oculocefálico, ¿ya? Ahí lo podemos observar. Generalmente implica que esté íntegro ¿quién? Íntegro el tercero, el sexto, el cuarto y sobre todo el que comunica el fascículo longitudinal medial, que lo podemos ver aquí, ¿no? Comunica tanto al sexto de un lado
como al tercero del otro lado. Las pruebas vestíbulo-cocleares, sobre todo las pruebas calóricas, ¿no? El instilar agua fría, generalmente los ojos se van a desviar hacia el ojo irrigado, ¿no? Va a aparecer un nistagmo en fase rápida, ya hacia el lado contrario. Recuerden una cosa, el nistagmo siempre huye del agua fría, ¿ya? El nistagmo huye del agua fría. Y si se instilan ambos oídos con frío, la desviación es hacia abajo. Y si le pongo agua caliente, ¿no? Los ojos se van hacia arriba. ¿Ya? Esa es la respuesta que yo voy a ver al evaluar los reflejos vestíbulo oculares, ¿no? Algunos movimientos espontáneos de los ojos, sobre todo en el plano horizontal, implican integridad del tronco, ¿no? Y en algunos casos también podemos verlo en algunas lesiones bihemisféricas. En algunos casos podemos ver un nistagmo, pero que aparece sobre todo en convergencia. Ahí como pueden observar, miren, ¿no? Al hacer convergencia, aparece un nistagmo ahí, ¿no? ¿Ven cómo está un nistagmo vertical? ¿Sí? Medio rotatorio también, ¿no? Ya, eso puede estar en relación, pues, a una lesión a nivel mesencefálica, ¿no? El bubbing es un movimiento rápido hacia abajo, pero muy lento hacia arriba. Generalmente nos puede indicar en algunos casos, ¿no? Viendo toda la integración del examen físico, nos puede indicar que el daño se está produciendo a nivel de la protuberancia. Y ahí observen, miren, el movimiento hacia abajo es rápido, y hacia arriba es lento. Es el bubbing ocular. El dipping es todo lo contrario, ¿no? Es un movimiento lento hacia abajo, pero rápido hacia arriba. Generalmente se puede producir ante lesiones bihemisféricas, ¿no? Que comprometen ambos. ¿Ven? Hacia abajo es lento y hacia arriba es rápido. Sí, es el dipping. En el examen motor, ver algunas posturas, sobre todo la decorticación, ¿no? Como pueden observar ahí, ¿no? Ante un estímulo doloroso, el paciente opta por esta posición, ¿no? Es la posición del decorticado, en el cual hay flexión de codos, muñecas, dedos, ¿no? La lesión generalmente se produce por encima del núcleo rojo, ¿sí? Y las otras vías, pues, van a estar indemnes. Por eso que existe esta flexión de los miembros superiores. Muy diferente la postura del descerebrado. Generalmente la postura del descerebrado genera hiperextensión, como pueden observar ahí, y esto es porque la lesión está por debajo del núcleo rojo, o sea, se está interrumpiendo el tracto córtico-espinal y el tracto rubroespinal. Ahí están las dos posturas, ¿no? Decorticado y descerebrado. Los patrones respiratorios, ¿no? No, generalmente no nos ayudan como un valor, no tienen un valor localizador, pero de repente nos pueden orientar hacia algún tipo de daño, ¿no? Como por ejemplo la respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Generalmente puede estar en relación a lesiones hemisféricas, talámicas o a nivel del tronco, ¿no? Pero no necesariamente alguna de estas estructuras, ¿no? Algunos de los patrones que vemos, ¿no? Respiración, por ejemplo, de Cheyne-Stokes, apneústica o la hiperventilación neurogénica, ¿sí? O algún tipo de alteración relacionada también con algunos núcleos respiratorios, ¿no? Algunas entidades clínicas que hay que diferenciarlas del coma, ¿no? Muerte encefálica. Muerte encefálica es el cese permanente e irreversible, ojo, de las funciones críticas de un organismo. Generalmente se pierde la regulación neuroendocrina, homeostática, circulatoria, respiratoria, ¿no? En la conciencia también. Y sobre todo hay ausencia de reflejos de tronco encefálico, lo que no se da en el paciente con coma, ¿no? El estado vegetativo va a ser una disociación entre el despertar, que está preservado, o sea, el paciente está despierto, y la conciencia, que está ausente, ¿no? Comprometida. Este estado vegetativo sí presenta ciclo sueño-vigilia. La función auditiva, motora y visual son reflejas y generalmente no hay respuestas emocionales, ¿no? Hay que ver algunos patrones, criterios clínicos en estado vegetativo, ¿no? Primero, no se evidencia conciencia de sí mismo ni del entorno, no interactúa el paciente, no hay respuestas sostenidas, ¿no? Como por ejemplo ante estímulos visuales, táctiles o auditivos. Eh, ¿Qué más? Se ve pues que no hay evidencia de comprensión o expresión del lenguaje, no comprenden o expresan lenguaje. El ciclo sueño-vigilia está presente, ¿no? Algunas funciones autonómicas preservadas, puede tener reflejos espinales, craneales, puede cruzar con incontinencia vesical, ¿no? O rectal.
Y vemos también que existen dos denominaciones, ¿no? El estado vegetativo persistente, el cual dura más de un mes, ¿no? Y el estado vegetativo permanente, ¿no? Que generalmente es más de un año post trauma, ¿no? O sea, con un antecedente traumático, o más de 3 meses post daño anóxico, sobre todo no traumático, ¿ya? Generalmente las chances de que recuperen estos pacientes es cercana a cero, ¿no? El estado de mínima conciencia, ¿no? Son pacientes que no se comunican, pero por ahí algunos signos, ¿no? Inconsistentes de algún tipo de respuesta, por ejemplo, de seguimiento, ¿no? O también en algunos casos vemos pues que hay movimiento de los ojos o una sonrisa o llanto o agarro objetos o algún tipo de vocalización. Siguen algunas órdenes, hay respuestas gestuales o verbales, hay una verbalización ininteligible, ¿no? No se puede dilucidar bien. Y esto generalmente pasa en algunos pacientes de repente post-TEC o que tienen algún tipo de daño, ¿no? Anóxico en algunos casos. El síndrome del locked-in, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el locked-in? El paciente está despierto, ojo, es consciente, pero no puede producir palabras, tampoco puede generar movimientos faciales ni de las extremidades, ¿no? Por eso le llaman síndrome de enclaustramiento o locked-in, ¿no? Lo único que puede el paciente generar es apertura de ojos, ¿no? O también movimiento de los ojos, pero lo demás ni en algunos casos puede sentir o tener también cuadriplejía, ¿no? Todo lo que es función mental está preservada, ojo, en este paciente. O sea, el paciente sí sabe lo que está pasando en su entorno, está pensando, pero no puede emitir ningún tipo de movimiento o respuesta, ¿no? Salvo con la mirada. ¿No? Todos estos, digamos, diagnósticos, ¿no? Todas estas entidades clínicas pueden tener un continuo en algunos casos, ¿no? Como por ejemplo el estado de mínima conciencia y el estado vegetativo. Existen otros síndromes como el mutismo aquinético, ¿no? En el cual se da por un daño bilateral de lo que vendría a ser la corteza, pues, frontal, ¿no? Medial, ¿ya? En el cual el paciente, pues, no puede realizar algún movimiento de tipo voluntario, ¿no? Pero por ahí se ven otros tipos de movimiento, ¿no? Por ejemplo, el mutismo akinético, ¿no? El paciente no habla, ¿no? Parece como si estuviera dormido, pero sí puede ser despertado. Los ciclos de vigilia y sueño están presentes, hay poca respuesta a estímulos, en algunos casos sus ojos pueden seguir objetos móviles, ¿ya? Y ante algún ruido también ver alguna respuesta, pero lo que no hay es movimiento voluntario, ¿ya? De las extremidades, o dependen en algunos casos reflejos, ¿no? El paciente muchas veces tiene que ser alimentado y no controla esfínteres, esa es una característica importante, ¿no? Generalmente la lesión es frontal anterior bilateral, ¿no? Sobre todo a nivel mesial. Y el delirio, que es muy frecuente en medicina, ¿no? Es una alteración de la conciencia, pero sobre todo relacionada pues a una afectación cognitiva, sobre todo de la atención, es de inicio agudo y curso fluctuante. Es aquel paciente, por ejemplo, con antecedente de infarto o de repente aquel abuelito que ingresa a un área de emergencia, ingresa a un área hospitalaria y empieza pues con alucinaciones, empieza a desconocer a los familiares, se desorienta en tiempo, piensa que está de noche cuando es de mañana. Y esto generalmente puede cursar de tres formas, ¿no? Podemos tener un delirio hiperactivo en el cual el paciente está agitado, con agitación psicomotriz, se saca las vías, quiere irse del hospital, frente también al otro, ¿no? Que solo se duerme, no despierta, está somnoliento. O aquel que tiene los dos, ¿no? Por un momento está somnoliento, no hay muchas respuestas y luego pues se levanta y el paciente está de alguna forma más inquieto, ¿no? Estos trastornos tienen algunos factores predisponentes o precipitantes también, ¿no? Por ejemplo, factores predisponentes, la edad avanzada, la polifarmacia, el ser masculino, ¿no? El tener enfermedad cerebral, ¿no? Puede predisponer a este tipo de problema. Y los precipitantes, por ejemplo, las infecciones, las cirugías, el dolor, la inmovilización, ¿no? O accidentes cerebrovasculares o alteraciones metabólicas. El síncope. El síncope es un episodio transitorio de pérdida del conocimiento. Ojo, es súbito, es breve y sobre todo recuperación completa y espontánea. O sea, el paciente que tiene un síncope recupera rápidamente la memoria, ¿no? Recupera todo su estado basal. Y esto se produce generalmente por una alteración global, una reducción breve del flujo sanguíneo cerebral. Las causas, pues, más habituales de síncope van a estar relacionados a la parte cardíaca o vasovagal o relacionadas con hipotensión ortostática, como pueden ver en el cuadro, ¿sí? Algunos síncopes pueden estar relacionados a causas reflejas, ¿no? Como vasovagales,
cardiogénicas, ¿no? Pacientes con arritmia, pacientes con estenosis, pacientes con cardiopatía isquémica o hipotensión ortostática asociada, por ejemplo, a fármacos o a enfermedades degenerativas como el Parkinson o también asociadas pues a otras enfermedades en las cuales causa daño autonómico como diabetes mellitus. Muy bien.